Bueno, buenas tardes ya a todos. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio de reflexión sobre un tema que obviamente presenta un desafío importante no solamente para el Chile de hoy, sino para, como podemos ver, es un problema que aquieta a otras latitudes, particularmente en nuestro continente. Yo voy a hablar un poquito más desde el Chile, y particularmente del Chile de hoy, en el contexto de la institucionalidad y la gobernanza, que es parte del rol y las tareas que tenemos en el Consejo. Y en ese marco es que quisiera hacer algunos comentarios breves, como nosotros en el Consejo y en la discusión que tenemos bastante seguida en estos temas, nos ayudan a hacer este conjunto de propuestas. El primer tema es cuestionarnos con respecto al desafío que enfrenta la sociedad chilena hoy, y hay un discurso relativamente estandarizado, no solamente dentro de las autoridades políticas y económicas, sino dentro de la sociedad, que esta idea de desarrollo. En general, viniendo de la economía, incluso en la disciplina económica, a veces se confunde el concepto del crecimiento con el desarrollo. Y yo creo que ha estado matizado la historia de Chile reciente en exacerbar el vínculo tan directo entre ambas. Hay instituciones multilaterales como las Naciones Unidas que tratan de definir qué es lo que incorpora, cómo podemos medir el desarrollo. Se han incorporado incluso elementos adicionales que tienen que ver con la felicidad de las personas o de una sociedad. Pero en general hay 4 elementos centrales cuando caracterizamos las naciones y su estándar de desarrollo. 2 de ellas tienen que ver con elementos de la salud, que son la expectativa de vida al nacer y la tasa de mortalidad infantil. Chile hace muchos años que tiene estándar de país desarrollado en estas 2 dimensiones y se debió como consecuencia de una política pública explícita durante muchos años para tratar de mejorar en estas 2 dimensiones, particularmente reducir la muerte infantil. Incluso parte de los programas tienen nombre y apellido, conocidos por todos. La tercera fuente en los cuales las Naciones Unidas miden el grado de desarrollo que tienen los países es la distribución de la riqueza o la renta. Y no voy a convencerle a ustedes, porque las cifras son elocuentes, de que en ese espacio Chile, así como muchos de nuestros países vecinos, está en una situación bastante mala. Y lo que muestra la evidencia tampoco es que las mejoras no han sido sistemáticas en el tiempo. Y eso abre un desafío de muchos de los temas que se están discutiendo y se van a discutir en este lugar, de cómo las actividades de la ciencia, tecnología, la innovación, el emprendimiento y otras podrían ayudar a mejorar, a repartir mejor la torta de los ingresos que se generan en este país. Y hay evidencia que se puede hacer, y voy a tratar de hablar de eso al final. Y la cuarta dimensión de caracterización de los países en términos de su desarrollo es el ingreso per cápita. Es el Producto Interno Bruto que tiene un país dividido por el número de habitantes. Y en eso es que generalmente el discurso reciente se ha concentrado, es que en esa dimensión estamos cerca de lo que vendría a ser un país desarrollado, pensando principalmente en nuestros colegas españoles, portugueses, de Grecia en general. Nos falta un poquito más para llegar por allá. Pues bien, ¿cómo hacemos ese esfuerzo? ¿Cómo es que llegamos de alguna manera y entramos a este grupo de países desarrollados, considerando a lo menos estas variables que son bastante estrechas, pero de alguna manera nos orientan con respecto al esfuerzo? Existe relativa acuerdo dentro de los expertos que en general la forma en que Chile se ha ido moviendo para mejorar su estándar de desarrollo durante los últimos 20 años no va a ser la misma de la forma en que Chile hoy pueda proyectarse hacia un desarrollo futuro. En general, las políticas se implementaron no solamente en el gobierno del presidente Lagos, sino incluso en el gobierno del presidente Elwin y en otros, permitió de que efectivamente Chile creciera y mejorara sus estándares de ingreso a costa de su tema de distribución de la renta
durante largos periodos. Y ese esfuerzo de alguna manera tuvo que ver con apertura comercial, tuvo que ver con independencia del Banco Central, tuvo que ver con muchas políticas de lo que los economistas denominamos macroeconómicas, y que tuvo resultados, y muchos de sus resultados bastante buenos, a lo menos cuando uno lo compara con otros países que trataron de hacer un esfuerzo parecido. Para decirlo desde el punto de vista institucional, mucho del desarrollo de Chile y del crecimiento de Chile dependió mucho del Ministerio de Hacienda y dependió mucho del Banco Central. Y lo que nos muestran otros países que alcanzaron el desarrollo, partiendo muy parecido a lo como somos Chile hoy. Chile hoy día no es un un país muy grande. Estamos lejos de los mercados internacionales. Estamos inundados de recursos naturales, los cuales tenemos que aprovechar en buena forma y en forma sostenible. Mirando lo que países como nosotros hicieron hace 20 o 30 años atrás, como Nueva Zelanda, como Australia, incluso como Canadá, un poco más históricamente, como Finlandia. El desarrollo de esos países pasó más bien por los esfuerzos que la sociedad hizo en la generación de nuevo conocimiento y cómo ese conocimiento se aplicó no solamente en el desarrollo de nuevos productos, nuevos procesos y nuevas empresas, sino también cómo mejoró el estándar de vida de sus ciudadanos, que forma parte también del desarrollo tecnológico. Y esto obviamente no pasa, desde el punto de vista institucional, por hacer más fuerte un Ministerio de Hacienda, ni centralizar más las decisiones desde el punto de vista de Santiago, ni tener más independencia en el Banco Central. Depende justamente de los esfuerzos que se hagan en los ministerios de Educación, de las agencias chilenas de promoción de la ciencia y tecnología, como puede ser CONICIT y Corfo, y de otras agencias que quizás todavía no existen, que en otros países sí existen, que nos pueden ayudar a llevar adelante este proceso. La evidencia muestra también de estos países y de los países desarrollados, de que los esfuerzos que las naciones hacen hoy día para mejorar la cantidad de conocimiento, incorporando lo que ya sabemos hacer, más lo que otros han hecho, más la creatividad local, tiene un impacto muy importante, no solamente en el crecimiento económico de los países, sino en el desarrollo. Y lo que mucha gente, particularmente mis colegas, han tratado de entender que es exactamente al revés, que ven que los esfuerzos científicos y de investigación que tienen los países pareciera ser un hobby de un país rico. Y la evidencia es contraria a eso. Los países se han desarrollado porque han hecho esfuerzos previamente en ciencia, tecnología e innovación, es decir, incorporar nuevo conocimiento a lo que actualmente hacen. Y yo creo que es un desafío muy importante y es uno de los temas centrales de por qué, de alguna manera, la institucionalidad que promueva esto tiene que ser tal, como se ha dicho previamente, en que permita que estos esfuerzos de incorporación de más conocimiento en la sociedad sean permanentes a través del tiempo y que trasciendan al gobierno de turno. Pero un tema muy importante que a veces, si bien me peleo bastante con mis colegas economistas, me peleo bastante con algunos colegas científicos. De hecho, estoy casada con una, así que le puedo decir, igual que usted, que es una pelea cercana en casa, es que porque uno más invierta en investigación y desarrollo y porque uno más, de alguna manera, tenga más laboratorio, eso no me garantiza de que eso va a tener un impacto en la sociedad como un todo. Como dicen por ahí, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y lo que hace el desarrollo científico, que es fundamental para las bases de ese conocimiento, para la formación de capital humano avanzado, para la generación de grupos de estudio, es fundamental y es necesario, pero no es suficiente para que ese conocimiento expresado en nuevos productos, en nuevos equipos, en nuevas formas de producir, en soluciones y respuestas al mundo, a las demandas que tiene el mundo privado, el mundo comercial y el mundo público también, surjan. Las competencias que se necesitan para hacer piloto, escalar, empaquetar, transferir, incorporar, dar soporte a los nuevos conocimientos, muchas veces son completamente distintos a las competencias y los recursos que necesitan para pensar en sentido científico, elaborar una teoría, testearla y ponerla en un paper. Son dos cosas completamente distintas. Hay algunos
que pueden hacer ambas. Y en este país tenemos algunas personas que hacen ambas, y muy bien. Pero esa no es la regla. Y por lo tanto, no solamente podemos y debemos concentrarnos en el desarrollo del primero, sino también en el desarrollo del segundo. Que esto no tiene que ver con lo que efectivamente se hace a nivel quizás de la empresa, pero sí lo que se llama técnicamente investigación más aplicada y el desarrollo de soluciones para problemas de la sociedad como un todo. La pregunta es ¿cómo estamos en Chile en esto? Si uno mira los indicadores que quienes me antecedieron en la inauguración no mencionaron, obviamente no estamos mal, estamos pésimos. Los indicadores tradicionales de gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del producto, el número científico cada 1000 habitantes, el número de patentes que se generan por cada 1.000.000 de habitantes y otro tipo de indicadores relacionados, no nos ponen al albor ni cerca de los países desarrollados, sino exactamente al revés, nos dejan mucho más atrás de lo que corresponde según nuestro ingreso. Se han hecho esfuerzos. Siendo usted presidente, usted mismo en parte de su discurso decía Chile debería llegar a un punto del producto gasto en I+D. El gobierno actual también tratando de decir que del 0,4 actual vamos a llegar al 0,8. Raúl Sáez, que para los que son ingenieros recordarán, en los fines de los 60, y fue ministro de Hacienda, también dijo que ojalá que Chile trate de llegar a un punto del producto en I+D. Han pasado 40 años y seguimos igual. El ingreso per cápita ha subido, pero nuestros esfuerzos en temas de generación de nuevo conocimiento, a lo menos como la forma tradicional de medirlo, sigue relativamente estancado. Esto tiene que ver con la formación de capital humano avanzado. Han habido programas de becas muy importantes, ahora van a llegar muchos de los estudiantes y vamos a tener que preocuparnos de ellos, lo que se llama técnicamente reinserción. Y hay un desafío no solamente de incorporar ese nuevo capital humano avanzado, educado quizás en los mejores lugares del mundo, en la academia, que es fundamental, y en el mundo científico también, y educación, sino también en el mundo público y también, ¿por qué no?, en el mundo privado. Solamente para que tenga una idea, hoy día, hasta hoy, en Chile, no sabemos cuántos doctores hacen investigación en el mundo privado. No lo sabemos. Si no lo sabemos, es imposible de tomar medidas. Para los que son doctores, quizás le llegó una encuesta hace poco en que está tratando de saber justamente y determinar ese número. La pregunta entonces es si esto, ¿qué hacemos? Existe un Consejo Nacional de Innovación, existe un CONICIT desde los fines de los años 60, existe un Corfo, quizás del año 39, que ha promocionado estas actividades, pero seguimos todavía al 3 y al 4. Yo diría que hay dos elementos centrales que son importantes en esta discusión. Primero, que el tema de la ciencia y tecnología no solamente es un problema del mundo académico, no solamente es un mundo de las universidades, es un problema público, es un problema político. Y yo creo que hoy día recién estamos incorporando ese tipo de discurso, y obviamente este espacio es un reflejo de ello, de la relevancia que esto tiene en quienes toman decisiones políticas, y yo creo que eso es fundamental. En ese mismo contexto, todavía no logramos, como otros países sí lo han hecho, que la actividad científica y tecnológica forme parte del ideario colectivo de una sociedad. Mucha gente de la ciudadanía obviamente entiende los problemas del empleo, de la educación, de la justicia, de las pensiones. Pero cuando uno empieza a apurarlo un poco y empieza a hablar de los temas de la ciencia y tecnología y de la innovación, en general no forma parte de su discurso. ¿Y por qué esto es importante? Porque la gente elige a sus representantes y obviamente le exige ciertas cosas. Si cada vez tuviéramos ciudadanos más empoderados, conociendo la relevancia que esto tiene, obviamente el mundo político debería responder a esos requerimientos. Y creo que eso es parte del desafío de todos, no solamente los que están en esta casa, sino también los que estamos en el Consejo y los que están y las autoridades de turno. Y yo creo que parte de esto, y tiene que ver centralmente con esta presentación, tiene que ver con la institucionalidad. ¿Cuáles son los síntomas actuales de un problema de la institucionalidad más allá de lo que recién les mencionaba? Primero, ustedes han seguido el debate con respecto al gobierno actual de qué va a hacer o qué piensa hacer con CONICIT. Hubo un conjunto de propuestas que levantó bastante resquemores en el mundo científico, con justa razón. El gobierno corporativo de CONICIT también se eliminó
en el año 73 y no se ha vuelto desde entonces, como también se mencionó en el discurso inaugural. Se pasó una ley del royalty minero que le daba potestad a las regiones para asignar fondos a su libre albedrío en temas de ciencia, tecnología e innovación en proyectos locales. Y obviamente el gran problema que tuvo ese proceso fue que no había una institucionalidad local que de alguna manera viera un buen uso de esos recursos, que generaba obviamente crítica de los gobiernos centrales, como diciendo, ¿viste? Tuvieron la oportunidad y no la aprovecharon. Tenemos un problema de institucionalidad también en el ámbito local. Y quisiera mencionar 3 principios, quizás ordenadores, para la discusión que se ha levantado con respecto al tema de institucionalidad, sin poner ni personalmente ni institucionalmente una visión con respecto a cuál es la mejor solución. Uno de ellos, de alguna manera, ya se mencionó, que en general el mundo político, pero esto no es un problema del gobierno de turno, sino el gobierno político, goza de un problema que se llama la inconsistencia dinámica. La inconsistencia dinámica tiene que ver que en el margen, cuando yo tengo el último peso para gastarme dentro de mi gobierno, y si tengo la alternativa de inaugurar un puente o ponerlo en ciencia, en general voy a tener que ponerlo en el puente. ¿Y por qué? Naturalmente porque es más visible. ¿Por qué? Porque si quiero reelegirme como autoridad de turno. Algo parecido pasa con la educación. Ese problema, de alguna manera, necesita una institucionalidad para tratar de evitarlo, porque es natural y normal, y esto es independientemente del país, del grado de desarrollo que tengan los países. ¿Cuándo el problema de inconsistencia dinámica de alguna manera es menos grave? Sin institucionalidad, cuando los países pasan por crisis. Cuando Finlandia de alguna manera se cayó, el bloque soviético, rápidamente un país pequeño se puso de acuerdo como política y estrategia del país incorporar más conocimiento en lo que hacía. Muchos de ustedes sabrán que Nokia pertenecía al sector forestal, no era lo que ustedes conocen. Y rápidamente se alinearon todos los agentes públicos privados, empresarios, trabajadores, políticos y técnicos, para empujar esta idea. Y por lo tanto era natural que los gobiernos, a medida que iban pasando, no había discusión ni crítica mezquina con respecto a la relevancia de que la sociedad, en este caso Finesa, invirtiera muchos recursos en investigación y desarrollo y en actividad relacionada. Y obviamente los indicadores mostraban, llegaron a gastar más de 4 puntos de producto en un periodo relativamente breve. ¿Cómo hacemos, en el caso chileno y muchos países latinoamericanos tienen el mismo problema, cuando el precio de los commodities está en las nubes y por lo tanto esas situaciones de crisis no son tan emergentes? Ese es el primer tema, institucionalidad. Bueno, continuando el segundo principio que puede ayudar a ordenar un poco la visión de la institucionalidad tiene que ver con la captura del Estado. Tenemos un sinnúmero de argumentos de por qué, obviamente, y se han discutido algunos aquí, de la fundamental que tiene el uso de los recursos públicos para promover la generación de nuevo conocimiento a través de las distintas vertientes, como la ciencia, tecnología e innovación. El problema está, de alguna manera, en un diseño institucional en que evite de que cuando esos recursos en algunas dimensiones, sobre todo los temas de innovación, la ciencia siempre tiene que ser promovida desde el punto de vista público, pero la innovación a veces no tanto, cuando ya se han generado los espacios para que el mundo privado participe, la salida del Estado de ese tipo de apoyo. Se requiere de un diseño institucional que obviamente evite esta situación. Y el tercer problema tiene que ver de alguna manera que hay una consistencia interna entre lo que el presidente de la República quiere para su ciudadanía y particularmente a través de sus ministros expresar el deseo de aumentar el gasto en investigación y desarrollo, mayor generación de conocimiento, llevar y entrenar mayor capital humano y mayor educación, y lo que efectivamente la agencia, en cada una de las agencias, en cada uno de los lugares geográficos del país, se haga. Tiene que haber, de alguna manera, una consistencia para que eso ocurra. Cuando ustedes noten que hay un problema del comprahuevos, es decir, quién es responsable de hacer las cosas, entonces que efectivamente hay un problema de diseño institucional, un problema de agencia. ¿Cuáles son las soluciones, de alguna manera, que yo creo son interesantes a la luz de la discusión chilena actual, que pueden ayudar? Primero, que obviamente los temas de ciencia y tecnología no necesariamente tienen que estar y siempre albergados bajo el gobierno de turno, el quehacer del gobierno de turno. Se necesita una institucionalidad que vea los temas de mediano y largo plazo. El espacio como este es muy interesante para hacerlo, y existen otros, como el Consejo Nacional de Innovación en Chile o en otros países, en el cual tratan de velar que no se cumpla o se evita la inconsistencia dinámica. Es decir,
si efectivamente hay un problema en el gobierno de turno que desalinea los incentivos y tratan de desviar los recursos para otro tipo de actividades, alguien levante la mano y diga, momento, esto es una parte de la estrategia nacional del país, fundamental en mediano y largo plazo, y que llame la atención, o por lo menos tenga un costo político para quien se desvíe en su ejecución. Necesitamos una institucionalidad que trate de velar por eso. Segundo, el tema de la separación entre el diseño, quien diseña la política del gobierno y quien la implementa. En general en nuestros países el diseño y la implementación han estado generalmente en la misma persona o en la misma agencia. Se requiere de alguna manera que un diseño evite los problemas de coordinación que hay entre los distintos espacios para que haya una complementariedad de los esfuerzos y de alguna manera la ejecución se haga en las agencias que están diseñadas para eso. Eso es parte de la solución que los países avanzados nos muestran que podríamos incorporar dentro del diseño institucional. Chile hoy día está viendo una oportunidad única para revisar su diseño institucional para promover la ciencia, tecnología y la innovación. Creo que es una oportunidad única para incorporar lo que han hecho otros países en estos aspectos que son fundamentales. Pensando, como al comienzo mencionaba, de que la forma en que Chile creció y se desarrolló y llegó hasta donde estamos hoy día, en general otros países nos muestran que no va a ser la misma forma de cómo lo vamos a hacer en el futuro. La incorporación de mayor conocimiento en el quehacer nacional, no solamente lo que se hace en el mundo científico, sino también la solución de problemas del mundo productivo y del mundo social, es un desafío pendiente para Chile, no solamente por la historia reciente de este país, sino comparativamente con otros países que nos gustaría imitar. Es este el llamado que hace el Consejo a mirar con esta oportunidad que se abre del tema de la discusión institucional, pensando en el futuro, en el sentido de la gobernabilidad, que es el menester de este panel, y la institucionalidad que requiere Chile en temas de la promoción de la ciencia, tecnología e innovación. Muchísimas gracias.